Buenas. En este video vamos a hacer un ejercicio de condicionales eh, que está por un lado fuera de la guía, pero que va a hacer uso de las herramientas que vamos a necesitar para resolver la misma. Entonces, arranquemos. En un juego de aventura existen tres tipos de personajes: guerrero, mago, maga, arquero, arquera. Cada uno de estos personajes tiene asociado una letra, digamos. Cuando nosotros pensamos en la letra G, vamos a pensar que es un guerrero. Cuando decimos M, estamos pensando en un mago o maga, y cuando decimos A, un arquero o arquera. Entonces, en el punto A nos dicen: escribe una función que reciba como parámetro una letra y muestre por pantalla el nombre del personaje correspondiente. Bien, para ello vamos a plantear una función que, como vimos, se define con la palabra reservada def, seguido del nombre de la función, que por lo que tenemos que hacer es básicamente estamos eh, mostrando por pantalla el nombre de un personaje, recibimos una letra. Entonces un nombre posible podría ser elegir personaje, ¿no? Que recibe una letra como parámetro, y bueno, nos toca definir la función a nosotros. Como vimos, en esta semana tenemos una estructura que es de una estructura de control de tipo condicional, en donde teníamos varios tipos de esa estructura, que una era el if, otra era era el if y else, y otra estructura que era el if y else cuando teníamos más de un camino posible para ejecutar, digamos. Nosotros vamos a optar por este último, por una razón que es la siguiente. Nosotros tenemos acá, eh, vamos a recibir por un lado una letra, y en base a esa letra nosotros vamos a hacer una cosa o la otra, digamos. Es ahí es donde son útiles este tipo de estructuras, como tenés que decidir varios caminos en función en este caso, una variable de entrada. Eh, y nada, por eso elegimos este camino, porque, sobre todo porque es más de más de dos caminos posibles, y son tres en principio. Así que nada, por eso elegimos el if, usar ese tipo de estructuras. Para comenzar vamos a hacer un if, vamos a usar el if, que es lo que para este tipo de estructuras siempre se comienza por un if, en donde vamos a hacer uso de una expresión de comparación, en donde vamos a comparar la letra eh, con el carácter asociado, que es por ejemplo, la G para guerrero. Y en caso de que la condición sea verdadera, va a ingresar al cuerpo del if, y lo que vamos a hacer es, como nos dice el enunciado, es muestre por pantalla el nombre del personaje. Entonces, si el usuario, si se ingresa por la función letra G, entonces tiene que imprimir guerrero. Bien. Ahora, como tenemos otro camino posible, alineado con este if, podríamos agregar un elif, que lo que nos va a permitir hacer es, agregando una condición bastante similar, con la m, vamos a poder imprimir el personaje correspondiente. ¿Por qué usamos el elif? Básicamente porque nosotros estamos recibiendo por un lado una letra, y en caso de que el usuario no ingrese una G, va a evaluar la condición que sigue dentro de esta estructura de if, el if. Entonces, en caso de que esta condición sea falsa, va a ir a evaluar esto y va a poder imprimir mago, digamos.
Es por eso que usamos este tipo de estructura. Y bueno, para el último caso de arquero-arquera se hace la misma analogía. Usamos el comparador igual que es para comparar tanto números como letras y demás, y valores, ¿verdad? Incluso, como booleanos. Pero nada. Elegimos la opción, si la persona ingresa la letra A, entonces va a entrar a este elif y va a imprimir, el programa va a imprimir arquero o arquera. ¿Ok? Y bueno, eso sería el ejercicio de la parte A, en donde nos pedían, bueno, escribir la función, tiene el parámetro, tiene la letra y que muestra por pantalla el nombre del personaje correspondiente en función de la letra que se pasa por parámetro. Vamos a probar un poco esto, a ver cómo funciona. Que para probarlo, bueno, definimos una función arriba y abajo, en nuestro programa principal, llamamos a la función de esta forma y como parámetro le pasamos una letra que puede ser, por ejemplo, la M. Y para ejecutar, bueno, ejecutamos el programa. Y vemos que cuando la función se ejecuta con la letra M, recibe acá internamente la letra M. Y lo que va a hacer es preguntar si la letra es una G al principio. Esta condición da false, entonces no imprime esto. Y lo que va a hacer es, al tener una estructura de if y elif alineadas, lo que va a hacer es pasar al elif y evaluar esta condición. Entonces, evalúa este elif y la condición da verdadera y termina imprimiendo mago maga, que es lo que vemos por pantalla. Una aclaración con esto es que nunca evalúo esta condición. Esa es la ventaja de usar este tipo de... usar el elif en vez de usar un if. Es que esta condición nunca se evalúa cuando ingresa acá y da verdadero. Esa es una ventaja que tiene el uso de este tipo de estructuras. Versus usar solamente if, por ejemplo, que podríamos haber usado. Pero nada, hasta acá el punto A. Vamos a pasar al punto B. Probemos esto. ¿Qué pasa si pongo una letra que no está dentro de las contempladas? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, probemos. Y no pasa nada, ¿no? Bien. Ahora vamos al punto B, que nos dice agregar a la función anterior el hecho de que si la letra ingresada no corresponde a ninguno de los personajes disponibles, se deberá mostrar el mensaje personaje inválido. Bien, acá nos está pasando que nosotros ingresamos una letra que no es la que tenemos dentro de los disponibles, y no hace nada. Bueno, ¿cómo lo podemos solventar? Nosotros conocemos la estructura if, elif, else. El else, ¿para qué lo usábamos? El else se utiliza mucho cuando queremos, digamos, tener un valor por defecto en caso de que ninguna de las condiciones anteriores de mi estructura if, elif y else se cumpla. Entonces, si nosotros agregamos un else acá y pondríamos, ejecutásemos un cuerpo cualquiera del código, lo que pasaría es que si todas estas condiciones me dan falsas, finalmente no es que el programa no va a hacer nada, sino que va a ejecutar el cuerpo del else por defecto, digamos, en caso de que ninguna de las condiciones haya sido verdadera de las de arriba. Entonces, para eso nos serviría este else para resolver el punto B. Simplemente tendríamos que imprimir
personaje inválido. Y bien, ejecutamos el código, por ejemplo con la letra M, para asegurarnos que sigue funcionando bien. Una A. ¿Y qué pasa si ponemos una letra que no corresponde? Ahora nos va a decir personaje inválido. Bien, con esto tendríamos los puntos A y B solucionados. Les dejo el punto C para que lo hagan, es bastante sencillo, pero bueno, intenten hacerlo. Ya con la función definida y ya habiendo llamado a la función, ya medio que sale fácil, pero inténtenlo. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.